Buenos días, alumnos de segundo de bachillerato. Vamos a ver ya la última parte de esta práctica tan larga que es de inducción electromagnética. No obstante, ya había explicado ayer lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver. En el mismo montaje de ayer, el montaje de Tesla, los imanes están ahí fijos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a producir un campo magnético cuyas líneas se van a mantener estables, es decir, el campo magnético no va a variar. Por motivo del giro, lo que vamos a hacer en este caso es variar la superficie, el vector de superficie correspondiente a la bobina. Entonces, lo que va a ser el factor determinante en la variación de flujo va a ser el cambio del vector de superficie. Es decir, esto va a cambiar, como veremos luego en las conclusiones. Lo que no va a cambiar van a ser el vector campo magnético o inducción magnética. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar viendo esto. Bueno, aquí te lo explican más o menos lo que yo te acabo de decir. Y aquí vamos a ver las instrucciones del montaje. El montaje ya está hecho. En primer lugar se colocaba el voltímetro y el amperímetro como vimos ayer. Hoy no vamos a poner un amperímetro, vamos a poner una lámpara, o sea, una bombillita con un soporte. En el laboratorio no tenemos bombillas que luzcan girando la manivela y entonces tuve que hacer una trampa que no sé si llegué a tiempo de explicarosla, pero bueno, no os preocupéis. Bueno, aquí tenemos una tabla de observaciones y me dicen, escribe lo que se aprecia cuando haya lo que se aprecia en la lámpara cuando haya un giro lento en un sentido, por ejemplo, en el sentido favorable a las agujas del reloj. Si giramos lentamente, ¿esto qué quiere decir? Que el flujo magnético también va a variar lentamente y la lámpara va a brillar suavemente, es decir, muy suavemente, como cuando una vela está a punto de apagarse. Lo mismo pasaría si girara en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, le doy a la manivela, le cambio el sentido de giro. Al principio iba así y ahora voy así. Pues voy a apreciar en la bombilla lo mismo. La lámpara también va a brillar suavemente. No por girar en un sentido contrario se va a apreciar un efecto cualitativo diferente. Es decir, la bombilla va a brillar débilmente. Y si me animo ahora y el giro lo hago en la manivela más rápido, pues ¿qué pasa? Pues entonces observo que el brillo de la bombilla aumenta ostensiblemente. Es decir, que ya brilla con más intensidad. Y si giro la manivela al otro sentido, ¿qué es lo que pasa? Pues que observo lo mismo, va a haber un brillo también intenso, no como os decía en el anterior caso, no por girar en un sentido u otro, la lámpara lo va a ver igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente eso es lo que experimentalmente se apreciaría, es decir, ayer veíamos que la aguja del amperímetro o voltímetro oscila, si giro en un lado, oscila hacia un lado, y si giro en el lado contrario, oscila al lado contrario. A un lado, si giro en un lado, y al lado contrario, si giro en el sentido contrario. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver ahora la resolución de las preguntas. Nos lo ponen aquí todo. Y me hacen 8 cuestiones. Son bastante sencillas. Y me ponen aquí, aunque esto lo tendría yo que saber, el fundamento teórico de lo que vamos a ver. Me preguntan en la cuestión 1, ¿hay lectura distinta de cero en la experiencia 4B1? La experiencia 4B1 era la del amperímetro-voltímetro. Al mover lentamente la manivela, pues sí, claro, si yo muevo la manivela, la aguja del amperímetro va a separarse de cero, efectivamente. Entonces sí, hay una lectura distinta de cero. Brilla la lámpara cuando se mueve lentamente la manivela en la experiencia 4B2, pues claro, también hay un brillo, es decir, por el simple hecho de variar el flujo magnético con el giro de la manivela, se origina un brillo en la lámpara. Aquí os lo pongo y os digo, sí, en ambos casos hay una variación suave del flujo, ¿vale? Esa sería la respuesta, pero luego el motivo me lo preguntan más adelante. En la pregunta 2 me preguntan lo siguiente. Un poquito de agua, por favor. A ver. Gracias. ¿Existe diferencia cualitativa o cuantitativa en las respuestas a la pregunta anterior cuando la manivela se mueve en sentido opuesto? Pues vamos a ver. Cualitativa y cuantitativa, pues cualitativa quiere decir si se aprecia un efecto diferente. Y cuantitativa quiere decir si se aprecia en mayor o menor intensidad. Bueno, pues vamos a ver. En 4, os lo pongo también aquí.
En 4B1 la aguja del amperímetro oscila al otro lado, lo que ya habíamos comentado aquí. Es decir, si yo giro en sentido contrario la manivela, la aguja va a oscilar al otro lado. Pero si lo hago lentamente, pues tampoco se va a separar lo mismo que si giro por el otro lado. Si yo veo que por el otro lado se gira, yo que sé, veo por ejemplo una lectura de 5 amperios, si giro al lado contrario, observaré en el amperímetro una lectura de menos 5 amperios. Es decir, que eso cualitativamente solamente se va a apreciar una oscilación diferente. Pero claro, en 4B2 no se aprecia diferencia cualitativa. ¿Por qué? Porque lo que me determina el efecto es el brillo de la bombilla. Y si la bombilla brilla lentamente, va a brillar débilmente, perdón, tanto si giro en un sentido como si giro en el sentido contrario la manivela. ¿Vale? Bien. Nos vamos a la pregunta 3. ¿Qué explicación puede darse a estos hechos experimentales, tanto en 4B1 como en 4B2? Pues ya lo pongo aquí. Sí. Variación del flujo magnético de forma leve. Es decir, en función de la ecuación de flujo y de la ley de Faraday-Lenz, observo que en este caso la fuerza electromotriz depende de la variación de flujo. Ya sabemos que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la intensidad, tanto si la aprecio en un amperímetro o voltímetro. Vale. Si yo muevo lentamente la manivela, derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser pequeña y entonces va a ser una variación de flujo pequeña. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos con el 4. ¿Hay lectura distinta de cero en la experiencia 4B1 al mover rápidamente, ahora ya me ha animado, la manivela? Y luego me pregunta, ¿brilla la lámpara cuando se mueve rápidamente la manivela en 4B2? Pues claro que sí, vamos a ver. En 4B1, ¿qué voy a apreciar si yo muevo rápidamente la manivela? Pues que la aguja del amperímetro o voltímetro se va a desviar más. Si al principio eran 5, pues ahora a lo mejor se desvía hasta 10 o 15. Es decir, estos simplemente son supuestos. ¿Y qué va a pasar con la lámpara? Pues que la lámpara va a brillar con más intensidad. Es decir, que ya va a iluminar pues el sitio donde estemos. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Aquí os lo pongo. Sí, en ambos casos. Esto lleva una tilde. En 4B1 la oscilación de la aguja es mayor y en 4B2 la lámpara brilla más intensamente. ¿De acuerdo? Nos vamos al 5. Me dice el 5. ¿Existe diferencia cualitativa o cuantitativa en las respuestas de la pregunta anterior cuando la manivela se mueve en sentido opuesto? Es decir, esto es muy similar a la pregunta 2. De hecho, se emplea lo mismo para la pregunta 2. Vamos a ver, en la 5 os lo he puesto. En 4B1 la aguja del amperímetro oscila al otro lado. Es decir, al cambiar el sentido de giro de la manivela, la aguja va a oscilar al otro lado y va a oscilar apreciablemente. Es decir, a menos 10 amperios, por poner un caso. En 4B2 no se aprecia diferencia cualitativa, es decir, va a brillar la lámpara intensamente tanto si giro rápidamente a un lado la manivela como si giro al otro lado. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. 6. ¿Qué me dice 6? ¿Qué explicación puede darse a estos hechos experimentales cuando giramos la manivela con rapidez? Pues ya os lo he puesto aquí también. Y os lo he explicado hace un momento. Existe mayor variación de flujo en función de la ley de Faraday-Lenz. Es decir, si el flujo magnético cambia rápidamente con el tiempo, esto va a originar una mayor variación y por tanto va a originar que la aguja del amperímetro o voltímetro oscile más y la lámpara brille con más intensidad. ¿De acuerdo? Vale. 7. Explica brevemente por qué la corriente producida por un alternador no circula siempre en el sentido contrario. Es decir, por eso se habla de la corriente alterna, que ya sabemos que las ondas son de este estilo. Bueno, pues aquí se explica y es muy sencillo. Vamos a ver. En un alternador, mientras gira la bobina es lo que está girando, lo que es el vector superficie asociado a la bobina va cambiando continuamente de sentido y esto origina diferentes valores del flujo. El que no cambia nunca es el vector campo magnético, ¿de acuerdo? Es decir, como el vector superficie va girando, en un momento dado está paralelo al campo magnético y en otro momento se encuentra antiparalelo, pues ¿qué ocurre? Pues eso va a dar lugar a oscilaciones con signos distintos. Y eso, al final, lo que genera es la corriente alterna. ¿De acuerdo? Bien. Y ya por último,
Analiza desde el punto de vista dimensional la ley de Faraday, Faraday-Lenz. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional del flujo magnético? Bueno, vamos a ver. La ley de Faraday viene a ser esta de aquí. Bueno, espérate un momento. La ley de Faraday-Lenz es esta. Derivada del flujo con respecto a la derivada del tiempo. Esto viene expresado, perdona. Esto viene expresado en voltios, esto viene expresado, ahora os lo explico, esto viene en segundos y ahora vemos cuál es esto. Bueno, el flujo viene expresado en estas unidades. B por S por el coseno de teta. B sabemos que viene expresado en teslas en el sistema internacional, S en metros cuadrados, y el coseno es una parte adimensional de la fórmula. Por tanto, las unidades de flujo magnético van a ser Tesla metro cuadrado, y eso tiene un nombre, se le ha llamado Weber, ¿de acuerdo? Por tanto, pues la ley de Faraday-Lenz podríamos decir que, vamos a ver, los voltios van a ser igual a los Weber partido por segundo. Eso es lo que quiere decir, porque si esto viene expresado en Weber y lo de abajo en segundos, pues va a ser de esta manera. O también lo podría decir, los voltios va a ser igual a teslas metros cuadrados partido por segundo. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto ya hemos terminado las prácticas. Lo siguiente es relatividad. Y venga, ánimo con los ejercicios que os he mandado, que ya seguro que me los hacéis estupendamente. Un abrazo.